Hola Loli, ¿qué tal? Loli, contame cómo se escuchan, por favor. Hola Mirta, ¿qué tal? Hola Nicolás de La Pampa, Alberto. Perfecto, gracias Dolores. Bueno, está Nicolás, ¿qué tal? Tanto tiempo. Bienvenido. Ahí está Leandro también, Donatella. Bien, les recuerdo que el día de hoy es, si alguien desea participar, me han hecho un par de preguntas, cuatro, por privado, pero si alguien desea participar, simplemente levanta la mano y yo le doy el ingreso. Si lo quiere hacer ya, no hay ningún problema. Es hacer la pregunta y, bueno, esperemos dar la respuesta adecuada. Eh, no lo he hecho salvo con Leandro, no me acuerdo de alguna otra vez que lo haya hecho, pero para dar un poco más de interactividad a la propuesta de los vivos. Así que siéntanse, me mandan un mensajito y yo les doy eh, la posibilidad del ingreso. Bien, vamos a comenzar antes que nada con la práctica de compasión. ¿Mm? Luego vamos a una pregunta respecto a lo que es lo que vamos a ver en el taller del mes de julio, que es sobre prácticas meditativas deconstructivas. ¿Se acuerdan que en el mes de mayo hicimos la mindfulness y práctica de atención focalizada? En el mes de junio hemos realizado una práctica de meditación de tipo constructiva, donde hemos trabajado específicamente compasión y autocompasión con un modelo o más o menos similar al de Christine Neff. Y lo que vamos a hacer en el mes de julio, la semana que viene, esta semana no, la otra, todos los lunes y martes, vamos a hacer un taller de práctica meditativa deconstructiva. Les voy a ir contando luego de esto cuáles son las áreas cerebrales que se esperan estimular en lo que es la práctica meditativa deconstructiva. Ahí saludamos a Pato, médico amigo y practicante de budismo de hace ya varios, de hace un par de años mínimo, con el cual estuvimos junto con Gustavo Torres hablando de los cambios que se producen en el electroencefalograma cuando meditamos, cómo cambia nuestro cerebro, cómo cambia la función del cerebro conforme al tipo de meditación. Bien, allí está Andrea también. Vamos a comenzar con la práctica entonces. Nos establecemos primero en una postura digna en el primer minuto. Dejamos pasar pensamientos, emociones y anclamos el foco de la atención en, por ejemplo, la postura, luego en observar la mecánica respiratoria, es otro foco para anclarnos. Otro punto de anclaje donde podemos dirigir el foco de la atención es hacia ese vacío que se abre frente nuestro cuando cerramos los párpados. Ese vacío
lo llamamos así, o también ausencia de pensamientos, ausencia de formaciones mentales o simplemente conciencia. Nos damos cuenta cómo aparece un observador que observa esa conciencia como si estuviese frente, como una gran pantalla. Durante el primer minuto vamos a inhalar y a exhalar, siguiendo la mecánica respiratoria. De este modo lo que estamos haciendo es estabilizar el foco de la atención. A continuación pasamos al segundo minuto compasivo, donde ahora vamos a generar una cognición, un pensamiento. En este caso, de gratitud hacia todas las personas que nos han cuidado, familiares, padres, vecinos, hermanos. Vamos a llevar la mano izquierda, el talón de la mano izquierda contra el esternón y la mano derecha por encima. Simplemente la apoyamos. Hombros relajados, los codos pegados al cuerpo, y por el simple contacto del talón de la mano izquierda contra el pecho, sentimos allí una sensación de agradable serenidad que poco a poco va generando algo de calor por el solo hecho de que está allí. Entonces en el segundo minuto establecemos el gesto compasivo, tal cual lo estamos haciendo. Otro puede ser un abrazo también. Nos damos cuenta que somos capaces de darnos este abrazo afectivo, generando una sensación agradable, quizás no muy intensa al principio, pero luego se va a ir incrementando. Mientras hacemos esto, observamos que este gesto es quizás el mismo gesto de protección que podríamos tener hacia cualquier criatura, ya sea un hijo, familiar, padres o una mascota. Y sabemos que somos capaces de darlo. Si somos capaces de dar protección, seguridad y afecto, también somos dignos de recibirlo. Pero mucho más lo que nos cuesta
es darnos a nosotros el afecto. No hablamos de dar a otros, no hablamos ya de recibir, sino de proporcionarnos afecto y protección. ¿Percibimos la seguridad que se siente? Con este tipo de gesto compasivo. Al mismo tiempo que nos abrazamos a todas las existencias, sensibles como animales, plantas, y no sensibles quizás como el agua, los minerales, el aire. Agradecemos a todos ellos la posibilidad que nos brindan para que nos alimentemos. Somos conscientes también de la importancia que nos estamos dando a nosotros en este momento para poder darnos un espacio de salud mental. Y como decía los otros días Federico, un amigo, no hay salud si no hay salud mental. O mente-cuerpo, mejor dicho. Muy bien. Dejamos pasar pensamientos, emociones. Volvemos nuestras manos, la mano izquierda dentro de la derecha, los antebrazos apoyados en los muslos. Dejamos pasar pensamientos, emociones y sensaciones corporales. Volvemos a cerrar el foco, esta vez en la exhalación. Estabilizamos el foco en la exhalación. Muy bien. Saludamos a, la inestimable ayuda de Valeria. Como siempre, allí está María Eugenia, Miriam, Marti, Gracia. Bien, les comentaba que la idea es que quien desee participar me lo haga saber para hacer alguna pregunta o comentario respecto a la práctica. Y mientras tanto, yo voy a hacer un par de comentarios respecto a algunas preguntas que me hicieron llegar hace un rato. Hola Marti, ¿qué tal? Bien, entonces los voy a llevar a esto que está aquí, al encéfalo. Fíjense ustedes, decíamos que aquí está el ojo, por acá más o menos la oreja, aquí la nuca y la nariz por acá. ¿Mm? Bien, vamos a repasar, porque esto es fundamental para el taller de la semana que viene, que es de prácticas meditativas deconstructivas. ¿Se acuerdan que teníamos un sistema de logro ubicado aquí en la corteza orbitofrontal, mediado por una hormona que es la dopamina,
que dialoga habitualmente con una estructura, no está puesta aquí, pero más o menos está por acá más o menos, que es la amígdala. Aquí en la amígdala se asienta el sistema de alarma. Y el cuerpo en el sistema de alarma hace tres cosas: lucha, huye o se paraliza. Este diálogo entre la corteza orbitofrontal y la amígdala es constante. Ida y vuelta, ida y vuelta. Cuando no obtenemos algo, la corteza le dice a la amígdala: encárgate de más adrenalina porque necesitamos conseguir esto. Y la amígdala se encarga de ello, a través del hipotálamo, la hipófisis y las glándulas suprarrenales. Pero también del cortisol, que no nos hace muy bien que digamos. Cuando nosotros hemos practicado primero atención focalizada, aquí, y luego compasión y autocompasión, un área un poco mayor, lo que hemos trabajado es con el sistema de protección y cuidado. Sistema de protección y cuidado mediado por una hormona, la oxitocina. Esta hormona, cuando se libera por la actividad que aquí se produce, genera que el diálogo que hay habitualmente entre esta zona, donde asiente el sistema de logro, y esta zona, donde asiente el sistema de alarma, el diálogo entre estas dos estructuras cae. Por otro lado, se estimulan centros autonómicos del sistema nervioso autónomo, simpático y fundamentalmente parasimpático, de regulación de la tensión arterial, de la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca, que están más o menos por acá. Cuando nosotros trabajemos en el taller de prácticas meditativas deconstructivas, ¿se acuerdan? Esto que está aquí es la corteza cingulada, o circunvolución del cíngulo. Le vamos a poner corteza cingulada para no hacer mucho lío. Esta corteza cingulada, nosotros trabajamos con esta zona, con la corteza cingulada anterior. Bueno, estimados amigos, cuando trabajamos con las prácticas meditativas deconstructivas del ego, trabajamos con la corteza cingulada posterior. Aquí vamos a buscar habitar un espacio que potencie a su vez esto para continuar inhibiendo el diálogo incesante, nefasto muchas veces, que convierte al hombre depredador del hombre mismo, el Homo hominis lupus. De este modo, al trabajar con la corteza cingulada posterior, afianzamos lo ya aprendido, y acá específicamente es donde se producen los cambios morfológicos y funcionales cuando se trabaja con la deconstrucción del ego. Bueno, primera pregunta o primer comentario respecto a lo que me habían hecho. Segundo, las personas que me hicieron este comentario me pidieron que por favor no querían salir. Pero están muy buenas las preguntas. La segunda pregunta está relacionado con lo que hablamos los otros días de salir de la letra e inscribirnos en la hoja en blanco. Salir de la letra e inscribirnos en la hoja en blanco. Cuando hablamos de esto, nosotros habitualmente en el nivel de conciencia 1, nivel de conciencia dual, trabajamos con mapas mentales, como una especie de cajitas que tenemos acá. Y tratamos de que todo entre en la cajita. Más vale que entre, porque cuando no entra dentro de la cajita, se produce un problema serio. Enojo, angustia, ansiedad,
temor, vergüenza. Entonces, cuando nosotros practicamos y estimulamos la corteza cingulada anterior, primero que nada, establecemos primero un foco atencional cerrado. Vamos directamente a la corteza cingulada anterior. Cerrado, cerrado. Cuando hacemos eso, estabilizamos la atención. Estabilizamos el foco de la atención. Ya hemos hablado, y vamos a recontra hablar de esto, en el taller que empezamos ahora en julio de deconstructivas, porque todo el taller se basa, o lo que se pretende, es que la atención ya no repose en la exhalación, ya no repose observando la conciencia, ya no repose en el cuerpo, sino que la atención se pose sobre la atención misma. ¿Cómo es? Que el foco de atención repose sobre la atención misma. Y eso es lo que constituye, o es el primer peldaño, para empezar a comprender qué es esto de prácticas meditativas deconstructivas. ¿Deconstructiva de qué? Deconstructiva del ego. De lo que se trata es de deconstruir el ego, pero lo extirpamos, no, lo protegemos, sabiendo que siempre va a estar allí, porque es una estructura que nos ha acompañado. Es un regalo que nos hizo la cultura y que nosotros más o menos lo hemos ido tuneando, ponele, y nos acompaña. Pero a esta altura del partido podemos mejorarlo, pero no buscando cambiarlo, protegiéndolo. De este modo vamos a desarrollar el self para proteger aún más esa estructura infanto-juvenil. Hace un ratito hablaba con una colega en la consulta, bueno, y entre lágrimas hablaba de esto, ¿no? De la importancia de proteger al ego, dado que está esforzándose constantemente para ser visto, para ser querido, querida. Acuérdense que el afecto es lo que rige la conducta del sujeto. Y el afecto, acuérdense ustedes, que es hijo de la seguridad. No hay seguridad, no vas a encontrar un afecto que sea válido. Por lo tanto, el afecto va a buscar la seguridad, ya sea de otros o ya sea que yo me la provea. Cuando me la proveo, puedo generar, por ejemplo, un modelo de rechazo. Cuando la busco en los otros, de modo temeroso, voy a generar un modelo de tipo temeroso, o bien preocupado, o bien seguro. Cuando trabajemos con la corteza cingulada posterior, cuando trabajemos con las prácticas meditativas deconstructivas, haciendo una alusión a un libro, si nosotros los mapas con que nos manejamos en la vida son las letras, en la práctica meditativa deconstructiva vamos a pensar a explorar la hoja en blanco. ¿Cómo es? Como metáfora, por supuesto, si nosotros nos hemos mantenido dentro de la letra y exploramos un poquito la hoja en blanco, saliendo y volviendo, cuando hacíamos la práctica de atención focalizada o la práctica compasiva, cuando nosotros nos instalemos en la práctica meditativa reconstructiva, vamos a explorar todo el territorio, toda la hoja en blanco y las otras páginas que acompañan el libro. No solamente el pedacito blanco en derredor. Allí vamos a aprender a diferenciar y a discriminar. Es una palabra que hemos traído ya hace
una semana o dos, hemos hablado ya algo de discriminar. Tenemos que aprender a discriminar para sacar la información que no nos sirve. Si ustedes se recuerdan, cuando hablábamos en el taller de compasión, y lo hemos hablado también aquí en los encuentros abiertos, dice Marty Silva, ¿cómo necesito? Perdón. Dice Juan, ¿la hoja escrita es la realidad o lo real es el territorio? Muy bien, Juan Andrés. Muy bien. Vamos a ver cuál es la diferencia entre realidad y lo real. Lo real es una realidad objetiva. La realidad es una realidad subjetiva. Hay realidades que no necesariamente existen. Existen para cada uno de nosotros, pero los otros no tienen por qué vivirla. Lo real tiene que ser universal. ¿Cómo es? La realidad es individual y es difícilmente comunicable. Por ejemplo, un sueño. Es realidad para uno, pero eso no es real. Una emoción es una realidad subjetiva, pero no necesariamente es real. Cuando vayamos y avancemos del nivel 1 de conciencia al nivel 2 de testigo y al nivel 3 al nivel de conciencia no dual, allí me van a contar ustedes cómo empiezan a deconstruir, en el buen sentido protectivo, hacia el ego. ¿Qué vamos a deconstruir? Vamos a deconstruir esa info, vamos a tamizar esa info que no es relevante. Vamos a tamizar una y otra vez esa info que no es relevante. ¿Saben cuándo aparece el ego? Cuando en el campo de atención aparece info que no es relevante. Pero no nos metamos mucho allí, ya vamos a ver la semana que viene de qué va esto. Bien, pero el comentario viene a raíz de lo que creo que era Juan el que preguntaba, cómo se va a explorar esto del mapa, que sería la letra, hacia el territorio, que es la letra más la parte en blanco, no solamente de la página, sino de las otras páginas también. Dice Martí, la realidad son los mapas o mandatos familiares. Gran verdad, Martí. Muchas veces la realidad, lo real, está sesgado, teñido por justamente los mandatos familiares. Recuerden ustedes que los mandatos familiares son simplemente regalos que nos han hecho. Imagínate vos, Martí, que tus padres te hayan regalado una zapatillita 27, ponele, cuando tenías 5 o 6 años. Pero si calzas 39, ¿qué haces con la zapatillita 27? Bien, eso es pretender, y por supuesto vas a sufrir porque te van a quedar los dedos así. Alguna parte seguramente de espinas no vas a sentir molestias, pero en el resto del pie lo vas a sentir. Aparte te vas a clavar con alguna otra espina. Por lo tanto, ese regalo en su momento fue útil, eficaz y eficiente, pero en este momento ya no lo es. Apenas es útil porque te cubre una parte del pie. Muy pocas veces eficaz. Eficiente, jamás. Eso es lo que vamos a ver más adelante. Bien, entonces, la pregunta para todos es, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? ¿Y vos? ¿A qué ejército perteneces? ¿A los que se quedan dentro de los mapas? ¿O los que son capaces, a partir de explorar el territorio, hacer los suyos? En eso consiste la práctica. El encuentro de hoy, fundamentalmente, está orientado a instalarnos en el territorio. Para instalarnos en el territorio, debemos al ego protegerlo y hacernos cargos nosotros de la conducción de este vehículo que llamamos cuerpo o el sujeto.
Vamos a internarnos en territorios en donde, si bien lo hemos transitado, vamos a tratar de avanzar un poquito más hacia la corteza cingulada posterior. Para instalarnos no en el modo hacer, sino en el modo ser. Pero en el modo ser, más bien tipo gerundio, en el siendo, teniendo en cuenta la impermanencia fundamentalmente. Bien. Perfecto, perfecto. Si no hay ningún otro comentario o no hay participación, les mando un cordial saludo. Mañana nos encontramos a las 19 para charlar un ratito más sobre la práctica, sobre las dudas que hay sobre ella. Y creo que este lunes, permítanme, déjenme porque quien sabe muy bien eso es Valeria Marcoreto, sobre el tema que íbamos a abordar este lunes. Ella la voy a encontrar. Por acá debe andar, Valeria. Aquí está. Aquí estamos. Y mañana, lunes 29, exactamente, vamos a hablar sobre los gatas. Y la invitación para ustedes, todo que estamos escribiendo algo así como un libro, los invito a que participen ustedes a construir sus propios gatas. Mañana les voy a dar la estructura y a partir de su práctica, no inventen, a partir de su práctica, por privado, les voy a pedir que me envíen qué gata han inventado para volver ustedes a la práctica. Así como lo hizo el viejo Robert Aiken, en El dragón que nunca duerme, o Teach, cuando él llegó al monasterio a los 9, 10 años, que les diera un libro de gatas, cómo podemos construir nosotros nuestro propio libro. Les voy a leer, aquí está, hoy estuve, Dolo, muy bien Dolo. Dolo es colega, junto con Eve, es psicóloga, son psicólogas ambas y ambas son profes de yoga. Fíjense lo que es un gata, para que lo tengan en cuenta mañana. Tiene una estructura que es común. Son 4 versos. 4 versos. El segundo verso siempre es igual. Como dice, me comprometo con todos los seres a coser este pantalón y mientras coso. Tal cual. Eso Dolly. Lo de Loli. Cuando coso. El taller, dice que debe ser Adriana, creo que es, comienza el lunes próximo. Por privado, les paso el arancel. Entonces les contaba, es como vos lo has hecho, Dolo. Tiene 4 versos para seguir, digamos, la estructura de la tradición. El primero dice, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de Dolores. Cuando me siento a coser un pantalón, primer verso, el segundo verso es igual a todos, tomo el voto con todos los seres. El tercero, de volver a la costura una y otra vez, sin perder la atención, podría ser. Entonces, son 4 versos. El segundo es común a todos y dice así, tomo el voto con todos los seres. Les mando un cordial saludo. Mañana vamos a hablar sobre los gatas a las 19 horas y si tienen alguno que me hagan llegar, con todo gusto lo vamos a incluir en este texto que estamos preparando entre todos. ¿Y vos? A vos te hablo. Sí, a vos. ¿En qué ejército estás? ¿En los que se quedan dentro de los mapas? ¿O van al territorio para ser el suyo? Un cordial saludo.
Sí, el lunes 6 de julio comienza. Chao.